Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus destacadas experiencias, casos de aprendizaje, trayectorias profesionales y personales en tres mundos de enormes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Gracias por estar conectados el día de hoy. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por LinkedIn a través de @somosproactive, por Facebook Live a través de @soyfranciscoduarte.com y en el canal nuestro de YouTube, Proactívate Oficial. Estamos transmitiendo también y estará la entrevista colocada a partir de esta tarde en nuestro canal. Gracias a todos nuevamente por estar hoy acá, y vamos a conversar hoy iniciando este Proactívate, vamos a comenzar sobre un fenómeno que es el líder que dejó de serlo. Esto muchas veces nos resuena porque el liderazgo no es una condición permanente, es una condición muy, digamos, activa y muy oscilante muchas veces en los procesos organizacionales y procesos nacionales en términos de influencia sobre masas, pueblos, seguidores, etc. Sabemos que la figura del líder es una figura esencial y eso pues se va construyendo a lo largo de un proceso de influencia justamente. La pregunta es, ¿qué pasa o qué sucede cuando un líder deja de serlo? ¿Qué factores contribuyen a que una persona destacada, con influencia enorme en un momento determinado, deje de ser influyente y pierda su capacidad de liderazgo? Y te pido que recuerdes qué personas, qué líderes conoces que han perdido esta misma capacidad de liderazgo, y que te reflejes en tu propia historia personal, incluso también a nivel de organismos internacionales, países, etc. Entonces, te pido que por favor escribas en el chat qué consideras tú que pasó cuando una vez que una persona ha sido influyente y efectiva y de repente pierde esa capacidad de liderazgo. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Y de eso se trata este intro de la conferencia de hoy. ¿Cómo podemos identificar algunas señales que nos permitan saber cuándo un líder deja de serlo? En mi historia personal tuve la oportunidad, yo diría la oportunidad de vida, de ver el surgimiento de un líder, como fue el caso de Lech Walesa. En polaco se pronuncia Lech Wałęsa, Premio Nobel de la Paz, conocido creo que por todos los que están en esta sala. Y era maravilloso ver en ese momento, estamos hablando de 1980, ver el magnetismo, la fuerza, la sencillez de su discurso. Y lo único que hacía esa persona, un obrero desconocido de los astilleros de Gdańsk en la región norte de Polonia, lo que hacía esa persona y su factor preponderante en el hecho de haber asumido el liderazgo de un país y después incluso de una buena parte de los países en ese momento de Europa del Este, lo que tenía de particular era justamente la inspiración, la capacidad de inspirar a otros a hacer lo que él convocara, lo que él dijera, lo que él propusiera. Y las personas lo seguían en ese momento, maravillados y quizás hasta hipnotizados por su gran fuerza de liderazgo. Entonces, un líder emerge no solamente por su posición jerárquica,
digo, refiriéndome a este caso, Lech Wałęsa era jefe de una cuadrilla en un astillero de construcción de barcos, ¿no? En Irán. Entonces, no se trata de posiciones jerárquicas, se trata de la capacidad que tiene ese líder para inspirar, para motivar, para guiar equipos hacia objetivos comunes. Y un verdadero líder se caracteriza justamente por esa empatía, visión, integridad y habilidades de comunicación. Cuando se combinan estos atributos, se crea realmente un entorno donde la gente se siente valorada y se compromete con el líder. Ahora, así como el líder surge, ¿verdad? Y de repente, efervescentemente, hemos visto esos fenómenos de liderazgo muy importantes, existentes actualmente también a nivel mundial y a nivel de las organizaciones, así también comienzan a desconectarse en un momento determinado y dejan de ejercer ese liderazgo, o por lo menos con esa misma fuerza con la que emergieron. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué consideran ustedes que sucede en ese momento? Así como dijimos, ¿verdad? Que escribieras en el chat con respecto a tu opinión sobre el liderazgo y qué es lo que sucede al respecto, pues también hay el elemento de cuando se desinflan esas llantas, esas gomas de los autos que conduce el líder. Imagínense andar ahora en un vehículo con las gomas desinfladas. ¿Cómo rueda ese vehículo? ¿Con qué capacidad, con qué fuerza, con qué margen de maniobra? Cuando nos ha tocado experimentar ese fenómeno, sabemos que es muy complicado manejar un auto con los cauchos desinflados. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando no advertimos que el caucho se está desinflando? ¿Y cómo podemos entonces identificar esos elementos del liderazgo cuando deja de serlo? Bueno, hay algunos fenómenos que pudimos identificar. Comienzan a dejar de ser o dejarse de concentrar en su círculo de internalidad y comienzan a ser cada vez más enfocados en su círculo de externalidad. Comienzan a echarle la culpa de sus equivocaciones o errores a otros o a las circunstancias o al ambiente. Y eso es un primer síntoma que comenzamos a ver en muchos de los líderes, ¿no? Donde sucede eso. La falta de escucha activa, deja de escuchar a la gente, comienza a haber una desconexión con los colaboradores y se pierde esa capacidad de entender necesidades y preocupaciones. Comienza a haber también una falta de credibilidad, se pierde la credibilidad, la gente deja de creerme y dejo de ser auténtico también en mi conexión con los seguidores. Entonces, la empatía es un elemento fundamental del líder y realmente dejo de tener esa capacidad cuando justamente me desconecto y pierdo credibilidad. Cuando pierdo credibilidad también puede ser porque me convierto en alguien inaccesible, ¿verdad? Y puedo aislarme entonces de mi colectivo, de mi equipo de trabajo, de mis seguidores. También la falta de visión, cuando comienzo a sintomáticamente tener falta de visión clara y motivadora para guiar a mi equipo, esto puede ser también producto de la desmotivación y de la pérdida de confianza. Entonces, hay muchos otros elementos que pudiéramos indicar como sintomatológicos de cuando un líder deja de serlo. Básicamente, en términos de lo que hemos planteado ya en otras oportunidades en este espacio, el tema de, por ejemplo, un ego desmedido. La autoconfianza hemos dicho que es un factor fundamental, pero el ego desmedido puede nublar el juicio de un buen líder, llevándolo a tomar decisiones basadas solamente en intereses personales. El aislamiento, la autoeficiencia, hemos dicho que es otra de las características, pero cuando en vez de la autoeficiencia y en vez de recibir una retroalimentación positiva, no lo asumimos de esa manera y dejamos de creer en esa bondad de lo que es la retroalimentación, podemos perder perspectiva y conectarnos en realidad. Y finalmente la falta de crecimiento, la falta de visión de desarrollo en un viaje continuo que es el aprendizaje y el crecimiento. Cuando no se invierte en su propio desarrollo y cuando no crecemos como personas y como líderes, pues normalmente dejamos de serlo y nos desconectamos de nuestros seguidores.
Para finalizar este breve intro, queríamos dejarles unas preguntas para reflexión y esas preguntas tienen que ver con, ¿estoy escuchando verdaderamente a mi equipo? En estos momentos, ¿cómo puedo mostrar más empatía con mis interacciones diarias de mis colaboradores? ¿Qué pasa cuando comunico una visión clara y motivadora a mi equipo? ¿Qué sucede en su emocionalidad, en sus acciones, en su desarrollo? Entonces, dejar de ser un líder no es tampoco una figura de fracaso, sino una oportunidad para reflexionar y crecer. La autoconciencia y el compromiso con el desarrollo pueden revivir esas cualidades de liderazgo y permitirnos guiar hacia otros elementos con renovada energía y con renovada pasión y creatividad. Entonces, dicho esto y con estas reflexiones sobre el líder que deja de serlo, el punto que vamos a tratar hoy con nuestra invitada tiene que ver mucho con un enfoque que contribuye muchas veces a fortalecer ese liderazgo que se ha dejado de ejercer por distintas razones y se constituye en una herramienta potente para las empresas, para las organizaciones, para las familias, donde justamente el tema del coaching, que es el tema que vamos a trabajar hoy, puede actuar como una herramienta transformadora y una herramienta de apoyo. Y para eso tenemos una invitada el día de hoy que yo la definiría de la siguiente manera. Es una mujer encantadora. Es una mujer que realmente inspira simpatía, belleza, liviandad, excelente capacidad de relación y que realmente ha ejercido unos roles importantísimos. Ella es presidente de la ICF en Colombia. La ICF es la Federación Internacional de Coaching, que es la asociación de coaching profesional diría, más importante a nivel mundial. Es la que tiene alrededor de 50.000 miembros y actúa en más de 150 países. Betsy también ha sido especialista o es especialista en coaching de carrera, de cómo orientar a las personas hacia una carrera profesional. Es coach de una organización llamada Coach Hub y especialista en comunicación también, en outplacement y es conferencista internacional. Ha sido facilitadora, ella es licenciada en administración, mención gerencia industrial y es una madre orgullosa. Yo diría que sobre todo es una madre orgullosa de dos hijas hermosas que tiene de 26 y 20 años cada una. Así que bienvenida Betsy Anciani a Proactívate. Es un privilegio para nosotros tenerte como invitada, Betsy. Gracias, Francisco. Oye, hiciste la tarea, investigaste muy bien ese perfil, con las edades de las hijas y todo. Gracias, qué gusto estar con ustedes hoy acá. Qué bueno, Betsy, qué bueno tenerte acá realmente. Bueno, ocupas un cargo fundamental en términos de comunidad de coaching y el tema que justamente quisimos trabajar es el poder transformador del coaching empresarial, es decir, una aplicación del coaching en un ámbito determinado como es el ámbito empresarial. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales del coaching empresarial y en qué se diferencia de otros tipos de coaching? Bien, Francisco, deben haber escuchado coaching organizacional, coaching ejecutivo, coaching para líderes, coaching para adolescentes, coaching para familia. Realmente el coaching es una metodología única que se puede aplicar en diferentes ámbitos. Cuando hablamos de coaching empresarial, estamos hablando de la empresa en su funcionamiento. Tenemos coaching organizacional y hay muchos tipos de organizaciones, unas con fines de lucro, otras sin fines de lucro. Cuando hablamos de específicamente coaching empresarial, precisamente nos enfocamos en lo que sucede dentro de una empresa, cuáles son los desafíos, ¿no? Y eso engloba muchas cosas. El coaching empresarial puede englobar a los líderes, a los equipos de trabajo, a los desafíos que significa gestionar el negocio y sacarlo adelante. Porque, ¿para qué formamos empresa, no? ¿Para qué formamos empresa? Siempre estamos buscando un objetivo, le estamos apuntando a una misión que afortunadamente hoy en día se enfoca más primero en la comunidad, en crear valor
y luego, ojalá, pues el lucro, ¿no? Pero sí, todo lo que significa una empresa, ¿qué necesita la empresa para funcionar de manera, tú sabes, aceitada, efectiva, que haya sinergia y que se produzcan resultados no solo para la empresa en sí, sino para las personas que forman parte de esa empresa? Ya. ¿Qué fenómenos, qué impacto has observado en las empresas que han implementado coaching empresarial, valga la redundancia? Pero quisiera que enfocaras, porque sé que la pregunta es amplia. ¿Cuáles son esos principales impactos que podemos aspirar de un proceso de coaching empresarial? Productividad, se incrementa la productividad. Está comprobado en la página de la ICF, coachingfederation.org. Hay diferentes papers, estudios, resultados de estudios que hace ICF cada 2 años con la vigilancia de la empresa PricewaterhouseCoopers, que vigila mucho los resultados de la investigación para que sean más válidos, certeros, fiables, ¿no? Se ha comprobado que cuando una empresa aplica coaching combinado con entrenamientos, no solo coaching, cuando es solo entrenamiento la productividad aumenta en más del 20%, pero cuando combinan capacitación y también llevan a sus colaboradores la herramienta del coaching, la productividad sube en más del 80%. Eso para empezar. Ujú. Productividad, pero también lo que influye muchísimo en el desarrollo de liderazgo. Las empresas se acercan a los coaches porque estamos nombrando a esta persona como líder de un equipo. Es primera vez que va a gestionar un equipo. Necesitamos acompañarlo, apoyarlo y estos líderes aumentan su autoestima, su autoconfianza, mejoran sus habilidades de comunicación, mejoran sus habilidades para gestionar personas y también expanden sus oportunidades de carrera, ¿no? También sirve, el impacto se ve en las conversaciones para gestionar el desempeño. Esas conversaciones donde se encuentra líder y colaborador para saber dónde estamos, hacia dónde queremos llegar y en qué punto estamos entre esos dos, entre esas dos instancias. Ya. Eh, Esos son ventajas y beneficios seguramente pues, importantes. Ahora, quiero referirme a un fenómeno que también puede suceder o ha sucedido en algunas oportunidades. ¿Puede el coaching empresarial perpetuar una dependencia de los coaches que acompañan ese proceso en lugar de fomentar la autonomía de los empleados o de los Buena colaboradores? pregunta. Qué buena pregunta. Ujú. Los procesos de coaching tienen una duración, ¿ok? 6 sesiones, 10 sesiones. La idea es que la empresa y sus colaboradores no dependan de forma permanente de un proceso de coaching. La idea es que a través de ese proceso de coaching descubran posibilidades, que se acelere el aprendizaje, y esta palabra es de mi amigo favorito, le va a encantar, el aprendizaje acelerado. Cosas que se hagan posibles que antes del coaching no eran posibles. Un proceso de coaching puede durar 2 meses, 3 meses, pero es bueno que sepamos que tiene un fin, que tienes un antes y un después, y que de allí sales con ciertas lecciones de aprendizaje, ciertas estrategias que vas a poner en práctica. La idea es que no te vuelvas dependiente de esto, sino que te conviertas en un ser autónomo, orgulloso de sus resultados conseguidos y, por supuesto, que sigamos en ese ciclo de aprendizaje. Teníamos una situación A, ahora estamos en una situación B, aprendimos a hacerlo de esta manera y cómo podemos seguir creciendo arriba de eso, encima de eso, una mejora encima de la otra. Ya. Betsy, en tu experiencia, ¿cómo se ha manejado el proceso justamente de acompañamiento organizacional? ¿Cómo se ha manejado los conflictos de intereses que muchas veces se presentan cuando los coaches quieren impulsar un determinado proceso de crecimiento, de expansión de los colaboradores, pero las expectativas de la gerencia muchas veces son distintas o no la ven o no las ven como parte de ese proceso, ¿no? No logran identificarlo. ¿Cómo se logra conciliar esos conflictos de interés? Qué bueno que traes eso a colación, porque cuando una empresa se acerca a un coach y dice, quiero que le hagas coaching a mis colaboradores, la empresa trae una agenda
y te dice, por favor, trabaja con él habilidades de comunicación, habilidades de gestión de equipo, por favor, trabaja con él adaptabilidad intercultural. Eso en proceso de coaching se le denomina el sponsor. El sponsor trae una agenda para nuestro coaching, para la persona que recibe coaching. Ahora bien, si esa agenda es impuesta, es forzada, es obligada, no vamos a lograr los mismos resultados. Esto ya viene de una concertación entre empresa y la persona que recibe el coaching. Al final del día, el dueño de la agenda es el que recibe el coaching. A mí, como colaboradora de una empresa, me pueden decir, Betsy, me enviaron acá a hacerte coaching para que mejores tus habilidades de comunicación. Y digo, sí, pero antes de eso, tengo un tema. Antes de llegar a mejorar mis habilidades de comunicación, primero necesito y traigo mi propio tema. Somos seres integrales. Cuando venimos a una organización, cuando venimos a una empresa, no nos podemos desprender de lo que somos como seres humanos. Y como seres humanos siempre tenemos oportunidades de crecimiento y mejora. Entonces, lo recomendable es cierta flexibilidad. Lo recomendable, y se le llama reuniones tripartita, donde se sienta el coach, el sponsor o empresa y la persona que recibe. Y vamos a explorar esta agenda. La empresa menciona los temas y gestionamos y conversamos con el coachee o el colaborador. ¿Estás de acuerdo con esto? Y allí se concierta un acuerdo. Eso es lo ideal. Y que no sea impuesto, que no sea forzado, porque nada forzado nos gusta. No, que a mí me enviaron aquí a recibir coaching. Yo no sé para qué, pues si yo no necesito esto. Vamos entonces a sentarnos. Esos tres actores importantes, lo que le llaman los stakeholders en el proceso de coaching, ¿quiénes son? Sponsor, coachee y el coach. Claro. Cuando hay justamente sponsors de un proceso de coaching y son esos sponsors los que de alguna manera financian el proyecto, a veces nos ha sucedido y hemos tenido experiencias de acompañamiento en coaching donde los empresarios nos contratan a un programa de coaching y pues nosotros planteamos desde el inicio el chequeo de expectativas con relación a para qué necesitan ese programa y por qué lo quieren. Sin embargo, y aparentemente hay un consenso, aparentemente digo, un consenso de aceptación de esa propuesta de acompañamiento en términos del desempeño. Sin embargo, cuando se vaya a la actividad específica de coaching, muchas veces los asistidos, los coaching, no desean conversar sobre una agenda, digamos, de chequeo de resultados, chequeo de metas, chequeo de desempeño, sino, como tú bien lo dices, pues hay una agenda personal previa, que es que si yo me estoy divorciando en este momento, pues yo quiero privilegiar una conversación desde el punto de vista del colaborador una atención hacia ese tema personal mío, que es el que finalmente me está afectando en mi desempeño. ¿Qué dirías tú, cómo puedes, en tu experiencia, resolver ese dilema que está muy unido a la pregunta anterior? ¿Cómo resolver ese problema o esa situación de expectativa del sponsor, por un lado, que es quien financia el proceso, versus la expectativa ya en micro, cuando ya el coach está sentado frente al colaborador y el colaborador dice, mira, ¿sabes qué? La verdad es que a mí no me interesa hablar de metas, sino hablar de mi divorcio. ¿Cómo se resuelve eso, Betsy, ese dilema? Dijiste la palabra clave, expectativas. Qué bueno sentarnos a alinear expectativas, ¿no? Porque una cosa es que yo llegue con una agenda que me envió la empresa y otra cosa es tu realidad. Entonces, me gusta comenzar por preguntarte, Francisco, ¿qué quieres que suceda aquí? Bien, y para descubrir tu propia realidad. Si no resolvemos eso, que te quita el sueño, que te trae con preocupación, entonces no vamos a avanzar en otras áreas. Entonces, ¿qué es importante para ti? Y además exploro eso, cómo se relaciona con esta agenda que te está enviando la empresa. Y ahí es donde se descubre que lo que te está sucediendo en la empresa está atado, conectado a lo que te está sucediendo en el plano personal. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Alinear expectativas. ¿Cuál es la conversación importante que necesitamos tener primero para poder abordar esa agenda que está enviando la organización o la empresa? Y esto también se conversa con el sponsor. En el momento que se está diseñando el acuerdo de coaching entre coach y sponsor, coach y empresa, se habla de la agenda, pero también
particularmente yo lo hago, recordar la realidad de la persona que va a recibir este proceso, ¿no? Ya. Betsy, ¿cómo integras la tecnología y sobre todo con todas estas maravillosas posibilidades que nos ofrece, por ejemplo, la inteligencia artificial? ¿Cómo integras la tecnología en tus prácticas de coaching empresarial? Uy, hay muchas cosas que podemos utilizar. Primero, pues las sesiones de coaching que podemos hacer en línea por diferentes herramientas. Está el Zoom, el Meet, pero también grandes proveedores de coaching a nivel mundial tienen sus propias plataformas y no necesariamente utilizan las herramientas en línea que conocemos tradicionalmente, ¿no? Y a través de esta plataforma está la facilidad de que el coachee o la persona que recibe el coaching puede tener acceso a mi agenda, ver los espacios disponibles y agendarse donde más convenga de acuerdo a mi disponibilidad y la de él. Y no solo eso, en estas plataformas, las personas que reciben coaching tienen acceso a diversos recursos, videos, lecturas, herramientas para llevar un journal y ir anotando cómo van avanzando. Allí pueden anotar los objetivos que quieren para el proceso de coaching, los objetivos que envía la agenda de la empresa, pero también cómo van avanzando. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial, eso que te digo allí, plataforma con recursos de lectura, recursos para escuchar, eh, y este mecanismo para que el coachee vaya monitoreando su progreso. De esa manera lo acompaño y lo utilizo en mis sesiones de coaching. Ya. ¿Qué métricas utilizas para medir el éxito de un programa de coaching empresarial? Desde la primera sesión, entre la sesión 1 y la sesión 2, se definen objetivos, indicadores, objetivos, metas, indicadores. ¿Cuál es el objetivo general del proceso? Por lo general, hay un objetivo o dos objetivos grandes. ¿Y eso cómo se descompone? Mira, siempre acostumbramos a decir, ¿cómo te comes un elefante? Por pedacitos, ¿verdad? Por mordiscos. Entonces, hay dos grandes objetivos o un gran objetivo general para el proceso de coaching que dura 2 o 3 meses o 10, 12 sesiones y eso lo vamos descomponiendo en etapas. ¿Qué tiene que suceder para que te lleves este objetivo general? Para los indicadores, le pregunto, ¿cómo te vas a dar cuenta que esto lo lograste? Por ejemplo, una meta muy común es gestionar el balance de vida personal y laboral. Vamos a definir indicadores de eso. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya tienes ese balance? Hay cosas que no se pueden medir, Francisco, ¿no? Y diseñamos una escala en conversación con el coachee. Ujú. Por decir algo, balance de vida personal y laboral. Del 1 al 5, donde el 5 calificas que tienes un balance óptimo, ¿dónde te sientes? Entonces en la sesión 1 me dicen, Betsy, hoy estoy en 2. ¿Qué tiene que pasar para que llegues a 5? ¿Y qué va a suceder cuando estés en el 5? No, Betsy, cuando yo tenga mi balance de vida personal, laboral, voy a cumplir con mis responsabilidades laborales en el horario. No voy a salir fuera de. Y si tengo que salir, máximo media hora después. Y solo va a suceder 2 veces a la semana. Entonces, allí voy concertando, negociando, conversando con el coachee, cómo se va a dar cuenta del éxito, cómo se va a dar cuenta de los resultados. Eso se hace con la empresa y se hace con el coaching. Y así todos visitamos ese cuadro de objetivos, metas, indicadores y podemos medir el éxito. Si al final del proceso, al final de los 2, 3 meses o de las 10, 12 sesiones, visitamos ese cuadro otra vez a mitad, lo podemos conversar. ¿Cuándo vamos a hacer chequeos? A mitad de camino, cuando llevemos 1 mes y medio, 2 meses, o cuando llevemos 6 sesiones, vamos a visitar ese cuadro, cómo te sientes, para hacer los ajustes necesarios. Y así vamos midiendo resultados. Cosas que se pueden medir, hay cosas que no se pueden medir. Y cuando no se pueden medir, nosotros diseñamos en conjunto con el coachee esa escala que le funcione a él o a ella. Ya. Y nuevamente, ¿existen algunas herramientas para el seguimiento del proceso de coaching empresarial? Digo, herramientas tecnológicas, no sé, cuadros de mando, etcétera, que me permiten a mí tener como un modelo de seguimiento que yo pueda aplicar en un proceso de coaching empresarial. Sí, fíjate que hay diversas herramientas. Además de este cuadro, que yo lo incluyo en el acuerdo que firmamos en la entre la primera y segunda sesión, hay una herramienta que me gusta mucho que se llama la matriz de satisfacción-desempeño, ¿no? Y eso tiene varios cuadrantes. ¿Dónde te sientes tú satisfecho con tu trabajo y con el desempeño? ¿Y cómo vamos avanzando? Y vamos
y ubicando en los cuadrantes dónde estoy, en qué cuadrante estoy hoy y dónde estoy más adelante. A veces la misma empresa tiene herramientas, ¿no? La empresa te trae al coaching con unos resultados de evaluación 360 u otras metodologías. Hay muchas metodologías para ir evaluando cómo llega el coaching y cómo sale. Y hacen una evaluación antes y después. Eso va a depender de la empresa, qué metodologías usa. ¿Ok? Evaluación 360 es el más común, pero hay infinidad de herramientas que se pueden utilizar para medir ese progreso, para ir chequeando dónde estás hoy y cómo sales de este programa. Está el feedback, las herramientas de feedback y de feed forward también. Entonces, los resultados que se dan de las conversaciones de gestión de talento antes de, y por lo general por eso es que traen las empresas a sus coaches a estos procesos, a sus colaboradores a estos procesos. Mira, Betsy, Francisco, en la evaluación 360 o en el resultado del modelo X que utiliza nuestra empresa, salió con estas oportunidades de mejora. Nosotros queremos que lo acompañes por 3 meses. Al final de los 3 meses vuelven a aplicar la herramienta y así ellos monitorean también. Y lo otro que monitorean es el compromiso con las sesiones de coaching. Está asistiendo a sus sesiones y además de eso, ¿cuál es el feedback? Preguntan feedback al coach. Ya saben, las sesiones de coaching son totalmente confidenciales, pero yo sí puedo decir, Francisco está comprometido con el proceso. No falta sus sesiones y cuando sale de una sesión y se lleva un compromiso, lo está cumpliendo. ¿Cómo, imaginémonos, se inicia un proceso de coaching, el proceso de coaching tiene todas estas características que tú me hablas de seguimiento, finaliza el programa de coaching tal cual como tú lo has bosquejado, ¿verdad? A los 3 meses o a los 6 meses, ¿cómo puedes asegurar la continuidad y el seguimiento del coaching empresarial una vez finalizado el programa? Tan pronto como cierra el proceso, se levanta con el coachee un programa de mejora continua. ¿Cómo se le pregunta al coachee qué vas a hacer para mantener este aprendizaje en el tiempo? Y se puede programar una sesión de seguimiento y eso se llega en acuerdo con el coachee, con la empresa. Nos podemos ver 2 meses después, nos podemos ver un mes después, de común acuerdo, para ver cómo te va en lo que decidiste que ibas a seguir implementando. ¿Cómo te va con ese plan de acción que te estás llevando de acá? Yo siempre le pregunto a mis clientes, ¿qué necesitas para que esto se mantenga en el tiempo? ¿Y qué vas a hacer para mantenerte motivado o motivada con esto que lograste hasta el día de hoy? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer para que los resultados que estás viendo hoy sigan creciendo y se mantengan en el tiempo? Entonces se genera un compromiso allí. Si las personas lo piden, se hace seguimiento, como te digo, en determinada fecha y allí vemos los obstáculos. ¿Qué ha pasado? Si no lo lograste, ¿qué pasó? ¿Qué se te atravesó en el camino y qué tiene que pasar para que eso no vuelva a suceder? ¿Cómo quieres gestionar ese desafío, ese obstáculo? ¿Qué es lo más desafiante en tu experiencia como coach y en todos los relatos que has podido también tener de otros coaches en sus procesos de desarrollo con clientes, con empresas? ¿Qué es, en tu opinión, lo más desafiante? ¿Cuál es el principal elemento de resistencia al cambio que has percibido cuando inicias un proceso de coaching? El más común es, yo estoy bien, yo no sé para qué me enviaron acá. Sí, no, Vamos bien. yo no sé para qué estamos conversando acá. Si, no, Claro, mira, es que me enviaron para acompañarte a mejorar tus habilidades de liderazgo, pero si mi liderazgo está bien. Es que me enviaron para acompañarte a mejorar tus habilidades de comunicación. Yo me estoy comunicando muy bien. así es, claro. Entonces, el principal motivo de resistencia es ese, que no están de acuerdo con la agenda de. Y eso sucede mucho cuando no se da la alineación de expectativas, sucede mucho cuando falla la sesión tripartita. Es primordial que el punto de partida del proceso de coaching después de la sesión 2 se siente líder, colaborador y el coach para que nos pongamos de acuerdo. Esta es la agenda, ¿estás de acuerdo? Y si no estás de acuerdo, ¿qué necesitamos para ponernos de acuerdo? Precisamente para alinearnos, ¿qué necesitamos para estar en un common ground, un terreno común para todas las partes, ¿no?
¿Qué está fallando? ¿Dónde está el desenlace o dónde está la diferencia, ese gap que la empresa cree que necesitas mejorar tus habilidades de comunicación y tú no? Y es allí, en esa conversación inicial hace falta, es primordial para vencer esa resistencia. Y por supuesto, hay que ser muy claros desde la sesión uno, hay que ser muy claro con el que está recibiendo coaching, es cómo se beneficia, qué va a pasar y qué no va a pasar, qué esperar del coaching y qué no, porque así esa resistencia al cambio disminuye muchísimo. ¿Para qué te va a servir el coaching? ¿Qué puedes esperar de mí? Yo no te voy a dar consejos, pero sí te voy a escuchar y te voy a hacer preguntas y voy a hacer seguimiento a los compromisos que tú mismo, que tú misma vas a levantar de aquí. Bueno, te comento que en el chat te han enviado saludos. Aquí te envía saludos a través de LinkedIn Javier Mauricio Marín, que está conectado en LinkedIn. Te envía saludos, Betsy, y saludos a la doctora Betsy. Así que bueno, también tenemos el placer de tener aquí en la sala, conectada a través de LinkedIn también, a una excelente consultora y asesora financiera que ha tenido una experiencia importantísima también en el área de capital humano, como es Maribel Morón. Gracias, Maribel, por estar conectada. Y bueno, bienvenida nuevamente a Proactívate. Bessie, quería decirte cuáles son las diferencias entre el coaching de equipos y el coaching individual. Algunas diferencias en términos de resultados entre un estilo de coaching y el otro. Y te hago esta pregunta porque tengo la percepción de que con los colaboradores, por lo menos con los que me ha tocado trabajar, aceptan de muy buena gana el coaching individual, que lo sienten un espacio más cuidado, más íntimo. Pero cuando se trata de coaching grupal, he percibido también a veces muchas resistencias a no querer exponerse, pues en todo caso, aún teniendo toda la maestría en el manejo de las conversaciones. ¿Qué me dirías tú al respecto de cómo diferenciar estos dos tipos de coaching y para qué podemos utilizarlos? Bien. Hace poco terminé una certificación en coaching de equipos y terminé apasionada por el tema. Ciertamente en el coaching individual la relación es directa, uno a uno, muy confidencial. Se le acompaña a la persona en sus desafíos como líder, como persona. En el coaching de equipos, ¿qué pasa? El coach es observador de la dinámica de equipo. El coach, cuando el equipo está trabajando, el coach no interviene para hacerle sesión individual a alguna persona, algún miembro del equipo, sino que está ahí como un observador de la dinámica. No se trata de como que asignarle al equipo una actividad para que desarrolle y si vences este desafío, no. En el coaching de equipos, el equipo de trabajo se dedica a su reunión regular de trabajo y el coach está ahí preguntando qué quieren trabajar hoy. Entonces, empieza la dinámica de trabajo de ese equipo y el coach observa patrones de comportamiento. Por ejemplo, me di cuenta que cuando Francisco habla, Betsy le lleva la contraria. O me di cuenta que cada vez que Francisco propone algo, Betsy interrumpe. Me di cuenta también que les cuesta mucho llegar a consenso, porque quizás invierten mucho tiempo en discusiones de opciones y no llegan a un punto concreto y salen de la reunión sin una solución. De eso se trata, observar patrones e intervenir con actividades específicas que los ayuden precisamente a encontrar lo que no están encontrando. Si veo que hay falta de consenso, les propongo una actividad para hallar el consenso. Y les hago preguntas, pero a todos en general. No me enfoco en una persona para acompañar a esta persona en un desafío. Lo ideal es, lo ideal es que cada miembro del equipo reciba su sesión de coaching individual. Sería ideal. Pero también como equipo necesitamos salir adelante, el equipo comercial, el equipo de operaciones. Dentro de las empresas siempre tenemos equipos específicos, por lo general los organizamos por departamentos y necesitamos que sean productivos en ciertos temas, que sean eficientes en el cumplimiento de sus objetivos y eso a veces es muy difícil de conseguir porque algo está pasando en la sinergia, en cómo funcionan estos equipos que hay que prestarle atención. Y el líder de ese equipo, por lo general, en el día a día no se da cuenta. Estamos tan atrapados
por cumplir objetivos, por sacar adelante tareas y resultados que no nos damos cuenta cómo está fluyendo la comunicación, que no nos damos cuenta de patrones de comportamiento, que no nos damos cuenta que hay quizás algo está fallando en la comunicación, en la influencia del líder, en cómo están las personas, si están motivadas o no están motivadas con lo que está sucediendo. Si lo que dijiste, el líder dejó de ser líder y para eso necesitamos un agente externo que observe la dinámica del equipo para acompañarlos en eso. Ya. Bárbara tiene una pregunta acá que lanzó en el chat. Me gustaría, Bárbara, que se le hiciera de manera directa a Betsy. El Estás en micrófono lo mute. tienes muteado, Bárbara. El micrófono. Ahora Gracias, sí. Francisco. Hola, Betsy. Hola. Mire, más que una pregunta, es una observación, ¿no? Que a veces sucede que desde el punto de vista de coaching, al inicio, el coaching como tal puede ser percibido por él como un castigo o como un premio. Todo depende cómo lo vamos a enfocar. Y muchas veces las empresas que mandan a una persona a recibir el coaching, también, bueno, dele un coaching a ver si le mejoramos ese punto solamente. Entonces, eso a veces es un sesgo en que puede caer el coaching, ¿no? Tanto coach como coachee y en el proceso todo y el transcurso todo en proceso. Gracias, Bárbara. Una de las competencias básicas del coaching profesional es crear un ambiente de confianza para que el coach se sienta cómodo en el proceso y pueda sacarle el mayor beneficio. Y para crear ese ambiente de confianza necesitamos una comunicación muy clara y directa. Y a mí me gusta desde el principio explicarle para qué estoy acá, ¿no? Y escuchar su percepción para saber si llega a la sesión creyendo esto es un castigo. Me dieron este coaching porque me van a votar y es la última opción que me queda. Y yo le explico, mira, esto es el coaching, así se diferencia de otras especialidades, esto es lo que te puedes llevar. Y a explicarle eso, sentar expectativas claras, me ayuda a crear ese ambiente de confianza precisamente para que él se abra y colabore con el proceso. Gracias, Bárbara. Muy bueno porque sí lo he escuchado mucho. Gracias, Betsy. Gracias, Gracias, Francisco. Bárbara, por tu pregunta. Gracias. Betsy, en Proactic, como lo dije al inicio, tenemos tres grandes líneas de acción. Son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Me encantó ese concepto y la primera vez que lo escuché de ti, Francisco. Un líder todoterreno. Cuando escucho esa frase, pienso en un ser humano integral, un ser humano que cuida de sí como ente vivo, que cuida de su salud física, pero de su salud mental también. Y además, que explora la manera de acompañar a sus equipos, de dar lo mejor de sí en las organizaciones sin descuidarse él mismo. En eso pienso cuando escucho un líder todoterreno, alguien que se interesa genuinamente por sus colegas, por sus pares, por sus líderes y por los miembros del equipo, y que está constantemente explorando qué herramientas hay hoy en día que están a mi alcance para que juntos logremos los mejores resultados. Eso, a eso me suena un líder todoterreno, el que escucha, el que conversa, el que estudia, el que explora, el que se interesa genuinamente por el otro. Vamos entrando en una parte de la entrevista donde nos interesa saber y a la audiencia nos interesa también conocer de Betsy ya en términos más íntimos, justamente, más personales, ¿no? Betsy, si tuvieses que, o si tuvieras que elegir una canción para que sonara cada vez que entras a una reunión, ¿cuál canción escogerías y por qué? ¿Y la puedo cantar? Sí, claro, bienvenida, así es. Ay, qué canción. Ay, ¿cuál escojo? Me gustan muchas canciones. Ahí una gaita ya se la canté a Adrián en una entrevista. De todas las zulianitas, me gustan las cabimeras, parecen flores de cayena fragantes de mañanita. Me gusta, Ay, me recuerda la ciudad donde nací, la tierra donde crecí.
que me vio crecer y donde añoro volver. Claro. Si pudieras revivir cualquier, además, gracias, Bexy, tienes una hermosa voz, ¿ah? Realmente, en la próxima oportunidad vamos a hacer una entrevista sobre esas inteligencias musicales de Bexy Anciana. Bexy, si pudieras revivir cualquier momento de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Reunión con mi papá y con mi mamá, reunión con mi familia. Quisiera revivir eso. Hace aproximadamente 5 años fue la última vez que estuve en Venezuela y me gustaría poder revivir ese encuentro y poder volver a vernos todos los diciembres, porque todos los diciembres nos veíamos. Si escribieras una autobiografía sobre una autobiografía, ¿qué título le pondrías y cuál sería su primer capítulo? Francisco está filosófico hoy. Sonreír para vivir. Me gustaría llamarle mi autografía Sonreír para vivir. El Bonito. primer cap Sonreír para vivir. El primer capítulo, ¿cómo se llamaría el primero? El poder de las conversaciones. Descubriendo el poder de las conversaciones. Francisco, yo te podría decir que el 99,99% de lo que está pasando hoy en mi vida, que me parece maravilloso, ha sido gracias a las conversaciones. Conversaciones casuales, no conversaciones solo a nivel profesional, sino en la fila del supermercado, en conversaciones en la lavandería en Houston cuando fui a dejar una prenda y salí una hora después. Conversaciones con el extraño o la extraña que va a mi lado en un avión. Esas conversaciones, el poder de las conversaciones. Qué importante y qué bonito al mismo tiempo, ¿no? Y muchas veces eso de poder acercarse al otro, ¿no? Que pasa por un proceso también de riesgo, ¿no? Porque no sabemos cómo puede reaccionar la otra persona, si va a tener apertura a nuestra propuesta de conversación, ¿no? Pero una vez que ya lo iniciamos y hay receptividad, pues yo también siento que muchas veces se descubren y se abren espacios maravillosos, pues, ¿no? En mi vida tuve una oportunidad de ofrecer o iniciar una conversación, Bessie, a través de ofrecer un dulce en el comedor universitario a una dama bellísima que sus ojos me atrajeron, pues, hipnóticamente. Y bueno, fíjate el resultado que ya tengo con esa persona ya 43 años de unión, ¿no? Entonces, Oye, lo que hace un dulce. así, valió la gana arriesgarse entonces, Bexi, ¿ah? Así es. Realmente es importante. Igualmente les comento, como está diciendo acá Marianela en el chat, que hay la invitación para que los que tengan a bien hacerle una pregunta que consideren para Bexi, pues bienvenido sea. Dice aquí Alonso Figueroa, que también es otro de los colegas muy ligados a Proactive. Está conectado también desde LinkedIn. Saludos, Alonso. Gracias por estar conectado. Y comenta: saludos a ambos, excelente entrevista y muchas distinciones importantes, mil gracias. Francisco, si me lo permites, yo nací en Cabimas y crecí en Ciudad Ojeda, que queda a escasos 20 minutos, y en Ciudad Ojeda no éramos más de 250.000, 300.000 habitantes. En Ciudad Ojeda lo más emocionante que teníamos era un McDonald's. Hoy en día tenemos más cosas, Claro. ¿no? Ciudad petrolera. Y yo nunca me imaginé vivir fuera de esa ciudad, nunca, ¿no? Y yo le agradezco la vida, las vueltas que da, que he tenido la oportunidad de vivir fuera de mi país y quería comentarles que yo aprendí a querer más y a entender más y a conocer más mi país precisamente cuando me fui, ¿no? Y no me fui porque quise cosas de la vida, ¿no? Que pasan, que llegan sin que tú las pidas,
Pero qué bueno darme cuenta, qué bueno salir y mirar desde afuera nuestras realidades. Y qué bueno entender que a pesar de que todos hablamos español, todavía falta mucho para que nos entendamos y nos comunicamos con efectividad, que nos comuniquemos con efectividad. Porque la primera vez que salí de Venezuela fue para vivir en México y me di cuenta que cancelar un pedido en México no era lo mismo que cancelar un pedido en Ciudad Ojeda, ¿no? Y a entender las inquietudes de las personas desde el otro lado del cristal. Entender que no todos en el mundo almuerzan a las 12 del día, que en México, en Villahermosa, se almorzaba a las 2, 3 de la tarde, así que yo almorzaba 2 veces al día. Pero entender el por qué, entender, cuando éramos chiquitos, mamá nos llevaba a casa de otras personas y nos decía, se comporta, ¿no? Entonces yo aprendí eso. Vivir fuera de Venezuela siempre me recordó, estás en casa de otra persona. Y para que esa persona te entienda y te reciba con los brazos abiertos, necesitas entender su realidad y hablarle en sus propios términos. Y eso yo lo he disfrutado mucho en la vida. Entender que vivo fuera de mi casa, que es Venezuela, y que donde quiera que llegue, debo escuchar y observar para hablar en los términos que el otro me va a entender mejor y nos vamos a comunicar y respetar que estoy en casa de otra persona. A pesar de ser nacionalizada colombiana, yo sigo respetando las reglas de convivencia de todos los que estamos dentro y fuera de nuestro país. Claro, y fíjate qué interesante esto que planteas, porque justamente un estudio que hicieron en el año 2023 a nivel del Foro Económico Mundial identificó cuáles son las principales habilidades o competencias que van a ser requeridas en los próximos años. Y justamente la adaptabilidad, el hecho, eso que tú comentabas, el hecho de poder relacionarse y esto que llamamos inteligencia relacional justamente, que tiene que ver con eso, cómo yo me ubico en un contexto distinto, en un país distinto y entender que son normas distintas a las mías y bueno, asumirlas y procesarlas y aplicarlas, ¿no? Eso es una competencia, digamos, que será requerida en los próximos años de manera fundamental por las organizaciones, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, que la adaptabilidad es prioritaria. Y el otro factor que descubrió ese estudio fue algo también muy interesante, que no nos enseñan de manera expresa en nuestros centros educativos, que es la curiosidad. El poder preguntar por qué yo me acerco a una persona, como decías tú, en un avión, por qué yo puedo querer instalar una conversación con otra persona. Bueno, la curiosidad va a formar parte también de uno de los elementos fundamentales a ser valorados en las selecciones de colaboradores y de personal por las empresas y organizaciones, porque justamente se trata de eso, de poder incentivar ese tipo de competencias que muchas veces han estado como que, como todos sabemos, pues, denominadas blandas por muchos años y quizás con algún sesgo de indiferencia o de, digamos, negatividad por parte de este modelo civilizatorio industrial, ¿no? Y resulta que ahora, pues, comenzamos a darnos cuenta que son habilidades fundamentales, esenciales para poder avanzar a nivel del éxito empresarial y personal. Así que qué bueno que comentas esto, ¿no? Dexit, ¿qué objeto de tu escritorio, de ese donde estás sentado, tiene una historia divertida o interesante detrás? Ay, te voy a mostrar esto. Ajá. Aquí dice Z, 20 años, está en portugués. Mm. Es una empresa de consultores de Brasil con la que trabajo hace un poco más de 2 años. Y resulta que todos los años en enero nos reúnen a todos los consultores que trabajamos con ellos. En enero cuando estuve me regalaron el vaso envuelto, yo no lo miré, no lo leí, no lo leí en el momento, no lo revisé. Y cuando llego acá a Colombia de regreso, destapo mi vaso, lo traigo a mi oficina y oh, sorpresa, allí dice, Betsy, você faz parte de esa historia, usted hace parte de esta historia. Yo solo llevo 2 años y medio con Z, están celebrando 20 años y me regalan un vaso con mi nombre, la melodía más hermosa para el ser humano es su nombre.
y que me digan, usted hace parte de esa historia. Me encanta. Me pareció maravilloso y me sorprendió mucho de cómo es posible que yo no me di cuenta estando en Brasil con ellos cara a cara para agradecerles, y cuando llego a Colombia, qué bonito regalo. Eso me embriaga el corazón, me gusta. Qué bonito, ¿no? Totalmente, qué bueno, ¿no? Desde el agradecimiento y desde lo que significa esa historia con ellos, ¿no? Y de cómo se forma parte de esas historias. Qué bueno, qué bonito. Me lo voy a copiar, Betsy. De hecho, hace 2 semanas terminé mi nivel número 7 de portugués. Por ellos, por ese amor tan lindo que me han dado desde Z y desde Brasil, me dediqué a estudiar portugués, porque yo digo, si esta gente me quiere tanto y hace todo el esfuerzo posible por involucrarme, por hacerme sentir en casa, por entender mi idioma, yo, ¿por qué no voy a entender el de ellos? Entonces, Así es, qué importante. ah, ahora también falo portugués. Ajá, qué bueno, qué bueno. Además que el portugués también es muy melodioso, al igual que el francés, porque son idiomas como romanos, ¿no? Que son realmente lenguas muy sonóricas, ¿no? Me encanta el portugués también y el francés. ¿Ves? Si pudieras intercambiar roles, pero solo por un día, con alguien, cualquier persona a nivel mundial, ¿con quién sería y por qué? Oh, wow. Ay, Francisco, ¿con quién pudiese yo intercambiar roles por un día? Como un niño, una niña, en esa etapa donde están explorando y descubriendo, en esa etapa entre los 2 y los 4 o 5 años, que están descubriendo sus manitas, que están descubriendo el tacto, la visión. Me gustaría eso, volver a esa etapa curiosa. Dijiste la curiosidad. En mi vida han pasado cosas hermosas porque me doy permiso de ser curiosa y preguntar, ¿y cómo le llamas a esto? ¿Y esto cómo lo haces? ¿Y esto para qué lo haces? Me gustaría eso, intercambiar mi rol con un niño que está en su etapa exploratoria y está en su etapa de curiosidad. Qué bonito. ¿Qué legado te gustaría dejarle a tus hijas? Siempre les he dicho, oigan, Claudia Vanessa y Andrea Carolina, que cuando lleguen a un sitio digan, ay, qué rico, como dicen acá en Colombia, qué rico que llegó Claudia, qué rico que llegó Andrea, Mm, que seas una compañía agradable, que seas una persona que escucha y que conversa de manera que te haces desear, que te haces extrañar, y no que digan, ay, ahí viene Betsy otra vez cantando la misma gaita. ofreciendo sus programas de coaching, ¿ah? Otra vez Betsy hablando de coaching y cantando la misma canción que le cantó Adrián Cotín y ahora Francisco. Ay, qué bien. Bueno, por último, si fueses una máquina expendedora, ¿qué productos ofrecerías? Sonrisas. Sonrisas y carcajadas. Nos hace falta tanto sonreír, por favor. Así De es, hecho, mira, ya se me están marcando las líneas. Yo no me resisto al Botox porque esto me recuerda al poder de la sonrisa. así es, así es. Bueno, Bexi, ya nos acercamos al final de esta entrevista. Yo quiero pedirle a la audiencia que le demos un aplauso a esta excelente profesional, realmente coach y a mi líder en su área. Realmente gracias, Bexi. Tal cual como dije al inicio, eres una mujer encantadora, súper honrado de tenerte aquí en Proactívate con nosotros, de todos tus comentarios, de toda tu trayectoria también y sabiduría. Y bueno, decirte que para nosotros es un privilegio el tenerte acá con nosotros. Les recordamos que esta entrevista va a estar colocada en nuestro canal de YouTube a partir de esta misma tarde, así que podemos consultarla nuevamente, hacer comentarios y poder saludar a Bessie. Bueno, dejo estos últimos minutos, Bessie, para que te despidas de nuestra audiencia. Bien, gracias a todos por esta linda invitación, por esta dulce invitación, por este reencuentro con algunas caras conocidas. Mi más sincero
agradecimiento por estos espacios. Y como esto va a quedar grabado, tengo que dejarle un mensaje muy especial a mi papá y a mi mamá, Eberto Anciani y Daisy Cárdenas. Gracias por darme la vida. Gracias. Gracias por amarme, por hacerme sentir amada y por todo lo maravilloso que estoy viviendo gracias a ustedes. Qué hermoso. Bueno, saludos a tus padres, Betsy, bendiciones para ti y para toda tu familia. Y bueno, aquí en el chat te lanzan flores, pues, que como es, digamos, esperado, pues, después de una excelente entrevista como esta. Gracias por tan excelente invitada, una zuliana para el mundo, dice por acá, ¿viste? Gracias por la entrevista, gracias por ofrecernos esta excelente oportunidad. Gracias. Es un ser humano, un ser más humano, así que bueno, gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Betsy, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Les recordamos a todos que el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos estaremos nuevamente con ustedes en Proactívate con Francisco Duarte. Así que gracias a todos por esta conexión, por sus comentarios y los esperamos la próxima semana. Gracias a todos, bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Prepárate para conocer una